la grabación. Creo que aquí, bueno, ya estamos, bueno, 10, 11 conmigo. Yo creo que ya siendo las 12:42, hoy 11 de mayo, hay varias cosas que quiero pues comentar, ¿no? Permítanme aquí, precisamente aquí estaba enumerando, veo que hay cambios en Teams, creo que hubo una actualización, qué bien. Aquí compartirles mi pantalla, porque hay varias cosas que mirar, ¿sí? En términos de lo del paro y todo lo que está pasando en estos momentos de coyuntura, ¿no? Uno puede hablar desde muchas perspectivas y yo creo que cada uno tiene su opinión y todas son válidas. Y también hay una inquietud, incluso que hablando con los chicos de 11 también que surgió, que me pareció una iniciativa muy bonita y que también yo creo que es la compañera Natalia la que va a mencionar eso, mientras vamos a ver si ingresan más personas. Recordemos que el paro, la forma también de hacer paro no es solamente marchando, lo podemos hacer desde muchas maneras, ¿sí? Porque no todos estamos en la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Hay algunos que pueden salir, pues obviamente arriesgándose, y eso lo vamos a ver ahora más tarde. También está la forma de las redes sociales, está también hablando con nuestros familiares, porque uno puede ver bastantes discrepancias, o sea, diferencias de pensamiento en las personas que lo rodean a uno. Y también, pues, estar apoyando también al campesino, es una de las grandes formas que se pueden también apoyar a toda esta situación que está pasando. Entonces, bueno, como les comentaba, entonces mientras ingresan más personas, de todas maneras esto queda aquí grabado para los que igual que quede evidencia para los que no están y también estén informados. Sí, respecto a lo que me dices, Natalia, yo no he encendido el celular desde que empezamos en lo del paro porque dado que yo no puedo parar como usualmente lo hacía en marchas y demás, pues yo he decidido hacer un trabajo como tortuga. Entonces hay unos frentes que no estoy atendiendo, eh, pues precisamente por eso. Pero entonces, ya que me lo mencionas, muchas gracias, voy a echarle una mirada al WhatsApp. ¿Qué les puedo comentar hoy? El informe de la Asamblea de Docentes del día de ayer y del día de hoy. ¿Mm? En ambas situaciones se está mencionando y se hace énfasis en la necesidad de apoyar el paro, ¿sí? Como les decía, hay diferentes maneras, no todos tenemos la misma posibilidad de hacerlo, y se planteó pues como la posición de la jornada como tal. El colegio, pues estoy haciendo yo cuentas alegres, el colegio Las Américas, jornada mañana y tarde, yo me atrevería a decir que está en un 60-70% en paro. La mayoría me atrevería yo a decir que es de la mañana, ¿sí? Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta, muchos de los compañeros de profes no están en paro. Yo creo que ustedes han tenido clases con otros maestros, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí, señora. ¿Con qué maestros han tenido clase? Me imagino que informática, español, Profe, pues con todo, sí, español, informática, con química también, matemática. física. Exacto. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, uno de las propuestas es que si obviamente se hacía paro, pues obviamente se tenía el trabajo virtual. Pero no sé, ay caramba, yo no lo quería decir realmente, porque incluso yo lo he hablado con otros cursos, yo creo que ustedes pueden hablar con sus compañeros, y yo lo he estado dialogando con todos. Esta situación aquí en la tarde pues ha estado como un poco compleja, muy poquitos creo que estamos tratando de hacer la situación del paro. Incluso ya me he visto también obligada a hacer clase en algunas clases, en algunos cursos, precisamente por eso. Y también, pues, la preocupación de muchos docentes, y pues también es mía, obviamente, es el rendimiento académico, porque también hemos visto una baja en el rendimiento académico de los estudiantes, la calidad de los trabajos no es la misma, obviamente el cambio de la presencialidad a la virtualidad ya es una normalidad académica, no todos tenemos las mismas posibilidades de conexión, nosotros eso ya lo hemos discutido desde que empezó esta cuestión en marzo del año pasado. Hay una serie de situaciones, ¿sí? Empezando que estamos en un estado, en un país donde estamos llenos de desigualdades, ¿sí? Obviamente en todo el mundo hay desigualdades, pero aquí es uno de los países donde más se nota, ¿sí?
Esa es una de las cosas que tenemos que tener en claras y obviamente si se notaban en la presencialidad, ahorita en la virtualidad se ve mucho más. Entonces obviamente la calidad académica ha bajado hartísimo, ¿sí? No se pueden pretender las mismas cosas, no se pueden exigir las mismas situaciones. Hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que tanto ustedes como nosotros nos hemos dado cuenta. Cada docente tendrá sus motivos para continuar el trabajo académico o no, ¿sí? Motivos que todavía, pues yo puedo decir que desconozco porque no, la verdad, a pesar de que hemos tenido las asambleas, se ha mencionado el apoyo al paro, pero entonces el trabajo académico ha seguido marchando. Entonces, esa situación se ha planteado hoy en la asamblea de docentes de la mañana también, con los de la mañana, y pues se ha llegado de pronto como al acuerdo de seguir apoyando, pero no necesariamente tiene que ser afuera, lo que les decía a ustedes, también se puede hacer desde acá, desde la reflexión, para que también el mensaje se difunda. Tenemos las redes sociales, una herramienta que no teníamos hace muchos años, ¿sí? Entonces ahorita las injusticias se pueden denunciar, bueno, no igual, porque ustedes yo creo que se habrán dado cuenta que Facebook empezó a restringir eh, las publicaciones, ciertas publicaciones, el algoritmo empezó a tachar, llamarlo de alguna manera, ciertas palabras, ciertos vocablos y no deja ver, digamos, un mensaje fuerte de pronto lo tacha como un contenido sensible. Todo ese tipo de cosas, eso lo ponen a uno a pensar, pero son una manera de difusión muy efectiva, ¿sí? Porque yo me puedo encontrar con cualquier cantidad de personas sin necesidad de verlas. Entonces, ese puede ser un frente, dado que la situación aquí no ha llegado como a un paro como tal, un cese completo. Y segundo, pues el interés de los estudiantes en apoyar, que yo creo que Natalia les va a explicar. Yo estuve hablando con los grados 11 y creo que están organizando la cuestión del apoyo humanitario, y eso pues lo explicará ahorita Natalia. Esa básicamente sería la posición de la asamblea docente. O sea, yo que me atrevo a decir, si hay un interés en apoyar el paro, pero aún no se ha hecho como de todas maneras. No hay, no sé si falta todavía que nos movamos más de manera hecho, de manera punto de hecho. No sé si la preocupación también puede ser por el cierre del periodo, por lo que nosotros tenemos un periodo tan corto. Ahorita el 28 de mayo técnicamente ya formalmente se tendría que cerrar periodo para poder sacar notas el 8, ¿sí me hago entender? Porque la idea es que ustedes, si nosotros hablamos de cronograma, permítanme si me dejar acá, tendríamos que ya tener ustedes, ya tendrían que ustedes tener sus definitivas, ¿me hago entender? Entonces nosotros, ustedes saben que ese proceso evaluativo se demora, incluso yo también he demorado el proceso allí precisamente por lo que estamos supuestamente en paro, pero entonces parece ser que en la institución todavía el cronograma está funcionando, entonces eso es lo que toca y falta como fortalecer. Eh, con los profes el día lunes también se mencionó que se iban a hacer canales de comunicación pues para apoyar desde el punto de vista humanitario, que es la propuesta que hicieron los estudiantes, y pues de esa manera podíamos hacer como esa parte de la labor de cómo se puede apoyar, que no necesariamente lo que les digo, quiere decir que no vamos a estar participando, ahí vamos a estar participando de alguna manera, ¿listo? Ahorita también hubo una asamblea por circuitos, o sea, por localidades, ¿sí? También, todo eso se ha hecho de manera virtual, se conectan diferentes colegios, créanme que el colegio aquí no es el único con esa situación, de todas maneras, a pesar de que la participación no es así 100%, hay unos puntos bastante fuertes, o sea, los estudiantes se manifiestan de una manera positiva, tanto en la tarde como en la mañana, los profes también tienen sus propuestas para trabajar, entonces no vamos a estar solos. Entonces lo importante es eso, que tengamos presente que no vamos a estar solos, ¿sí? Que si hay alguna necesidad o alguna inquietud o alguna iniciativa más, pues que sepan que nosotros como docentes estamos allí para apoyar. Entonces, en ese sentido, pues también se hablaba de apoyar también los grupos barriales, me refiero a que, digamos, si yo vivo en tal barrio, yo sé que allí hay un grupo de jóvenes o de personas que están haciendo también su labor humanitaria, o que ellos están haciendo una chocolatada, no sé,
también son formas de manifestarse, pero entonces sin necesidad de yo irme a los puntos neurálgicos, puedo ir también a mi barrio a apoyar a mis vecinos, porque también es una manera de ser más conscientes de lo que está pasando. Eso sería como la cuestión como tal. Entonces, no se les haga raro que sigamos hasta el momento mencionando la situación de que se siguen sacando notas y se siguen sacando clases, precisamente por eso, porque no hay como todavía, yo me atrevo a decirlo acá, todavía nos falta un poquito como de unidad, aquí en ese sentido. Pero de todas maneras, en lo que sí hay unidad es en que se apoya el paro. Eso, en ese sentido, por eso trato de ser lo más honesta con ustedes, pues como para que vean en perspectiva lo que está sucediendo. ¿Qué otra cosa así para antes de que intervenga Natalia? Bueno, en ese sentido, bueno, lo que les decía, el informe de los profes, la posición de la jornada, pues básicamente sería esa. Hay una visión que me gustaría también que ustedes vieran, que es de una filósofa, y ahí podemos empezar a entender muchas cosas. ¿Sí? No ahorita la cuestión estalló con la reforma, pero hay muchas cosas más de fondo. ¿Listo? Bueno, hay 15 personas hasta el momento, Natalia. No sé si quieres de una vez hablar algo o quieres esperar más. Profe, pues yo siento que es mejor de una vez. Listo, dale. Bienvenida. Bueno, nosotros el viernes en el Consejo Estudiantil planteamos una idea entre todos y decidimos entrar a paro, pues mediante la situación que está viviendo el país. Lo que sucede es que nosotros, como dice la profesora, intentamos hacer un apoyo humanitario. No es necesario que ustedes salgan a marchar porque pues nosotros no le estamos pidiendo eso, nunca lo pediríamos. Tampoco estamos pidiendo dinero, o sea, si ustedes pues no tienen la forma de ayudar, pues no lo hagan, o sea, no es obligación. Simplemente con una botella plástica, ustedes ya están colaborando muchísimo porque la podemos llenar de agua. Entonces estamos planteando esa idea en que un apoyo humanitario, porque pues como les digo, o sea, ustedes no deben salir porque pues los papás no los dejan o por diferentes razones. Entonces estábamos diciendo en el consejo estudiantil que el apoyo humanitario y entrar a paro. Pero como dice la profesora, o sea, algunos profesores pues no están de acuerdo y lo hemos sabido porque ellos nos han dicho en diferentes clases. Entonces, pues tenemos que pues, plantear muy bien la idea para poderlo presentar. Listo, gracias Natalia. Sí, efectivamente, eso fue lo que yo les mencioné a los chicos del 11.1, que si ustedes tenían esta propuesta, se hiciera de manera organizada. Entonces se logró el contacto con el comité sindical de profes, y lo que se dijo el día lunes fue básicamente que ya se hicieron algunas delegaciones de profes apoyando pues obviamente estarían en cabeza los de 11, pero la idea sería replicar esta información en los otros cursos. Yo me imagino que ustedes tienen compañeros o amigos en otros niveles. Sería muy interesante que pronto ustedes empezaran a replicar esta información. Yo les voy a confirmar, voy a preguntarle a la profe Lucía, que es una de las que está liderando allí con los chicos de grado 11 también y con los chicos del consejo estudiantil, pues sería cómo se haría la recolección. No es solamente, digamos, más que nada, por ejemplo, incluso yo me alcancé a conectar ayer pensando en esta propuesta que ustedes como estudiantes hicieron, un grupo que es el grupo humanitario de la parte del Portal de las Américas, porque la mayoría de nosotros vivimos por esta zona, ¿cierto? Entonces yo creo que todos tenemos pleno conocimiento de cómo ha sido la cuestión del portal y todo lo que es Portal Sur, Portal Américas, todo lo que es la 80, bueno, en fin. Más que nada, lo que yo he leído es que se necesitan cosas de médico, o sea, me refiero a alcohol, agua, bicarbonato, piden también apósitos, digamos, porque hay gente que sale herida. Y una de las cosas que se mencionaba en estas cuestiones del paro es que tenemos que ser también muy realistas, ¿no? No es solamente brindarles una botellita de agua a los que están marchando, porque también, digamos, las personas que van a distribuir estas donaciones, porque lo que también yo mencionaba y lo mencionaban también los estudiantes y los profes, es que se haga este trabajo más que nada como donaciones, para que ustedes no tengan que manejar dinero para nada. O sea, la idea es cero dinero.
¿sí? Precisamente por evitar pues desconfianzas y malos entendidos. Esa es una sugerencia que yo siempre he hecho y también lo sugirieron varias personas en la reunión del lunes. Habían unas listas que incluso pasó una chica, la niña Socha, la Nicole Socha, sobre lo que se necesitaba para hacer esta cuestión humanitaria. Entonces, hoy tenían reunión a las 2:30 en el colegio. Yo me imagino que allí ellos aclararán qué cosas necesitarán y ahí nos contarán cómo será. Entonces, lo que nos haría falta sería como la logística. Digamos, si queremos que la cuestión funcione, quién recogería esas cuestiones, cómo se van guardando esos insumos y a qué red humanitaria se les pueden donar. Porque la idea es que ustedes no se expongan. Si alguno de ustedes, digamos, quiere participar, lo ideal sería que fueran, digamos, si somos menores de edad, vayan acompañados de un adulto, de una persona mayor de edad. Si son mayores de edad, pues listo, no hay tanto lío, pero siempre hay un riesgo. ¿Sí? Esa sería una de las cuestiones que se deja muy clara. ¿Por qué? Porque obviamente, no, seamos honestos, o sea, yo creo que muchos de ustedes lo han visto o han pasado por las marchas. Uno en una marcha está expuesto a muchas cosas, ¿sí? Bueno, Natalia, ¿querías mencionar algo y luego Daniel? Pues sí, profe, por lo que estabas diciendo, o sea, lo mínimo es no pedir dinero porque pues igualmente la idea no es ocasionar pues más o menos disturbios o que, ay, yo doy tanto, entonces la idea no es dar dinero, sino donaciones. Listo, gracias. Daniel, cuéntanos. Profe, pues de tal caso de llegar a, o sea, como tal, a concluir eso, pues a mí me gustaría colaborar en cuanto a llevar como tal, ¿cómo lo catalogamos? Suministros, porque pues ya que me muevo en bicicleta sería como una gran ventaja, ¿no? Ok, listo. Entonces yo le podría decir a mi compañera, de todas maneras, pues tengo que comunicarme con ella también, porque incluso desde los profes se mencionó que había un corredor humanitario grande. Yo creo que ahí es donde van a venir llegando los suministros. Entonces esperemos a que hoy, a ver a qué determinación llegan pues los profes con los estudiantes que hoy se reúnan y yo creo que a partir de ahí podemos empezar a mirar qué se necesita. Yo creo que lo que primero van a pedir es lo que les digo, agua, habla mucho de bicarbonato por aquello de bueno, de los gases. No les puedo ahondar más en el asunto, pero hay varias cosas que la gente utiliza para evitar pues la irritación que genera este tipo de cosas. Digamos en el caso de una herida, entonces que gasa, que de pronto yo, bueno, ese tipo de cosas que son como para brindar primeros auxilios. Hablaban también de leche, si no me falla la memoria. Habían varias cositas. De pronto que ustedes también tienen oportunidad en redes sociales de mirar que también pueden estar pidiendo las personas, podemos tenerlo como en cuenta y sugerirlo, ¿sí? Es básicamente esa la iniciativa y nosotros pues apoyando esta idea de ustedes, pues entonces en ese sentido lo que les digo, hoy se generó una reunión a las 2:30, se supone que hoy después de todas esas asambleas que hubo desde temprano, había consejo académico que se supone que tampoco debería estar en normalidad, sino debería estar también un poco detenido, pero bueno, no sabemos allí qué pasa. Y finalmente tendríamos que esperar a que nos dicen los compañeros. De pronto, si ustedes conocen a Nicolás Rodríguez, él era uno de los que estaba allí en la reunión del día lunes, estaba Sara Suárez del 11-2, estaba la personera, habían otras personas más allí que pronto si ustedes tienen contacto con ellos pueden también hablar con ellos. Pero de todas maneras yo voy a procurar estar también apoyando allí, pues porque obviamente es una iniciativa de ustedes y pues todo ese tipo de cosas hay que apoyarlas. Entonces, en ese sentido, pues no sé si ustedes tienen alguna otra inquietud, alguna de pronto, alguna otra sugerencia, también es bienvenida. Entonces, como les decía yo, es importante tener en cuenta que la marcha es un derecho legítimo que uno tiene para protestar, pero ahorita está muy peligroso hacerlo. Entonces, precisamente en ese sentido, yo creo que también sus compañeros y los compañeros, pues aquí ustedes mismos, han pensado en esta alternativa y es perfectamente válida y es loable.
para evitar también estar uno en riesgo. Y lo que les digo, también es importante estar muy en contacto con sus vecinos, en el sentido de saber qué pasa, de pronto si hay alguna novedad, si digamos están organizando alguna cosa particular. A veces los jóvenes, también no solo los jóvenes, sino bueno, a veces los mayores somos más difíciles de mover, ¿no? Pero también tienen sus grupos y allí, desde allí también se puede hacer un trabajo positivo, ¿no? Entonces eso es importante también para que ustedes también lo sepan. Aunque a veces pues es difícil encontrar, ¿no? Porque obviamente ustedes saben que la corrupción está en todos los rincones de la, ¿cómo se llama eso? De las ramas judiciales y todo ese tipo de cosas. También porque a veces uno encuentra que muchos, esos de las alcaldías locales y todo eso a veces no se ven mucho, pero hay muchos líderes sociales que están haciendo ese trabajo. Entonces, de pronto ustedes que son bien sociales y conocen más personas, de pronto también puedan hacer ese ejercicio de hablar y conocer con más personas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, entonces, yo espero estar sabiendo más o menos cómo va el asunto. Otra cosa importante es que están llamando a un paro fuerte mañana. Entonces, también es importante que ustedes, como les digo, primero que todo es cuidar la vida, ¿sí? Cuídense mucho ustedes, piénsenlo muy bien si ustedes van a salir, porque la verdad está bien complejo. O sea, es positivo en el sentido que se apoya lo que está pasando, pero también es muy riesgoso. Es una situación como bien compleja y que si ustedes, digamos, como estudiantes deciden ir, si es lo que les digo, si son menores de edad, ojalá vayan acompañados, ¿no? Y si no, pues apoyarles de otras maneras. Por ejemplo, lo que les decía frente a las redes sociales, sí es importantísimo. Las redes sociales sí se necesita bastante apoyo. ¿Por qué? No sé si ustedes habrán escuchado o habrán leído en varias noticias que en Twitter es donde se mueve también mucha posición política y se mueve mucha opinión. Y la gente, el grupo de ustedes lo deben conocer más que yo, los K-popers han hecho también un movimiento de redes sociales muy fuerte, o sea, ellos han apoyado también al paro, también exponiendo su posición de una manera diferente, no necesariamente en las calles, pero sí han hecho ver su posición frente al paro y apoyando también al paro. Entonces, en ese sentido también, pues, les invito a que le echen una curiosidad al Twitter y miren todo el movimiento que han hecho ellas, ¿no? Ustedes saben que cuando hubo también problemas en Estados Unidos con Donald Trump, ellos también estuvieron ahí moviéndose fuertemente en contra de todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Entonces ese tipo de activismo también es bastante efectivo porque mucha gente se mueve allí. Lo que pasa es que aquí en Colombia la cuestión es como un calco, ¿no? La gente copia ciertos movimientos de pensamiento y los adapta. Entonces uno empieza a ver, cuando uno empieza a estudiar, digamos, este cuento de toda la parte social, yo no soy estudiosa de esta parte social así como tan rigurosamente como muchos de mis compañeros, pero uno empieza a ver que hablan de cosas como el neoliberalismo, el socialismo, el castrochavismo. Entonces yo los invito a que le echen una miradita si les da curiosidad, mira, todo ese tipo de cosas, a ver qué es lo que se refiere, ¿no? El caso es que todo eso ronda al lado de la dictadura. Entonces uno tiene que empezar a leer de ese tipo de cosas. Yo les sugiero como, y hacerlo como una manera como de curiosidad, ¿no? Obviamente uno no puede casarse con ninguna de esas cosas porque a veces son muy radicales y uno tiene que ir aprendiendo, no vas aprendiendo. Y cada uno es un individuo diferente, entonces ustedes van aprendiendo poco a poco eh, y así mismo pueden opinar con más propiedad de todas estas cosas, ¿sí? Para que no nos cojan tan confesados. Hay una opinión también que me gustaría que quiero también compartírselas y espero también compartírselas a los otros cursos. Es en cuanto a que dicen que los estudiantes o los jóvenes se estaban levantando ahora por los que no se quisieron levantar. Créanme que es una lucha de hace más de 50 años, eso creo que también lo mencioné antes. Lo que pasa es que toda la vida se han perdido personas y la gente ha tratado de hacerle frente, pero esta cuestión no es fácil. Ustedes mismos se han dado cuenta que nomás para dialogar el gobierno nos ha prestado mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pregúntenle a sus familiares sobre la toma del palacio. ¿Qué pasó ese día? ¿Cuánta gente se perdió ahí? Y eso fue acá en Bogotá.
y eso le pasó a muchos familiares, ¿cierto? Que llegaron allá, pasó algo y se perdieron un poco de personas y es la hora que hasta por ahí a algunos se les ha resuelto la situación, pero muchos siguen con sus familiares perdidos. ¿Con qué otra persona, de pronto con qué otra situación? Con las madres de Soacha. ¿Cuántas mamás se les perdieron sus hijos? Que porque salieron y de pronto le cayeron mal a alguien, entonces resultaron por allá muertos los hijos. Y esas pobres señoras tuvieron que pelear contra muchas personas para que reconocieran que de verdad eran algunos de los falsos positivos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas traen dolor y traen mucho resentimiento. Y yo creo que en muchas familias eso ha venido creciendo, creciendo, creciendo. Y eso es lo que se está viendo ahora, porque ustedes como hijos y nosotros también como hijos vamos con un pensamiento a veces hasta radical, no, eso todos. ¿Mm? Entonces tenemos que empezar a ser más reflexivos en eso. De pronto algunos escucharán o de pronto no, que algunos dicen ojo por ojo, diente por diente, eso no puede ser, eso no puede seguir así, que a todos a bala, como dicen, plomo, dan bala o plomo, no, eso no puede seguir así. ¿Sí? Otra situación también es lo de la minga, no sé si ustedes escucharon, atacaron a unos civiles, ni siquiera era policía, y no sabemos a ciencia cierta si eran. Lo cierto es que llegaron unas personas con unas camionetas súper caras, con un poco de armas que no tienen por qué tener, ¿sí? Y atacaron a estos indígenas. Y hay una muchacha de 21 años, becada, estudiante, muriéndose porque le metieron un pepazo. Y eso no puede ser. O sea, yo tengo derecho a hablar, ustedes tienen derecho a expresarse. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que irlas, como asimilando y también aprender de ellas. No quiere decir que, uy, no, vamos a perdonar a todos y somos felices, no. Pero sí hay que aprender un poco de eso. Un momentito. ¿Listo? Entonces, en ese sentido hay muchas cosas. Entonces, por eso les digo que una de las mayores armas es educarse. Así no aparezca aparentemente que no estudiar no me da mucha plata, ser profesional no siempre me genera ser millonario, ¿no? Pero igual sí es bueno conocer. Es bueno que ustedes empiecen a leer un poquito más, de pronto por curiosidad. Nadie les está diciendo que se lean todos los periódicos desde los años 50 hasta acá, no, sino que simplemente empecemos a ser un poquito más conscientes y más sensibles. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo con ustedes en estos días. Que sigamos siendo solidarios, ¿sí? Que nos estemos colaborando. Por ejemplo, aquí como curso, de pronto nosotros somos un grupo ahorita, hasta que ustedes se gradúen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son un grupo que tienen que apoyarse, ¿sí? Que no sea, así sea una familia temporal, pero ustedes como grupo son compañeros y se deben apoyar como tal, ¿sí? Este tipo de situaciones es la que se tienen que empezar a difundir y evitar pues todo ese odio. Entonces, por ejemplo, no, es que si usted es uribista o si usted es de derecha o es de izquierda, no puede ser. Y por eso es que resultan matándose. Pregunten también a sus padres, a sus abuelos, más que nada a los abuelitos, sobre los de los rojos y los azules. Entonces, este tipo de guerras y situaciones han cambiado de nombre, pero sigue siendo la misma cosa. Entonces, que si usted era de los rojos, entonces, y yo soy azul, entonces iban y se mataban, ¿sí? Entonces, desde el Bogotazo, todo ese tipo de épocas. Entonces, hemos venido, empezando porque somos una sociedad y todos están buscando, o la gran mayoría busca el bienestar común, ¿sí? Lo ideal es que sea el bienestar para todos, no para unos solos. ¿Y qué pasa aquí? Pues que nosotros vemos fácilmente que hay unos que quieren tener el bienestar, no todos. Entonces eso es importante que nosotros empecemos a trabajar. Entonces ya no les voy a llenar más de información, les voy a compartir un video aquí, cortico, permítanme ya les aquí, que encontré, que me compartieron aquí algunos compañeros también, y que da una visión, digamos, a una persona extranjera, que hagamos de cuenta que no vivimos en Colombia,
y que vivimos en otro lado. A ver cómo es que esta persona les explica qué es lo que está pasando. Listo, entonces vamos aquí. Voy a tratar de ponerlo a la mitad. En Colombia, es el segundo. Permítame un segundo. Profesora Laura Quintana, ¿no le parece que... Lo voy a dejar unos 15, 20 minutos, no, 15 minuticos. Si ustedes lo quieren terminar de escuchar, yo les doy el enlace, porque en realidad es como un poquito largo, es como de media hora. Entonces... hay que estar demasiado desesperado para salir a protestar a las calles corriendo el riesgo de morir por una bala o por el contagio del coronavirus? Sin duda, yo creo que la gente está sintiendo una gran desesperación y desesperanza, porque en términos generales, aunque es un paro muy polifónico, si quiere ahora hablamos de eso, Sí. creo que la gente está agotada de un orden social cada vez más excluyente, de un crecimiento de la pobreza. Colombia hoy día tiene 42% de pobreza monetaria, que es una situación de precarización que se ha acentuado con la pandemia. La gente, sobre todo los jóvenes, están cansados de sentirse invisibilizados, que no se cuente con ellos y de sentir que no hay futuro. De hecho, una de las proclamas del paro, que ya venía desde el 2019, es: se nos ha quitado tanto que también se nos quitó el miedo. Entonces, realmente, las personas que se congregan aquí, aunque responden a intereses, exigencias, expectativas muy diferentes, en todo caso, están acumunados por un deseo de ser contados, ¿no? Y por un deseo de tener futuro, porque realmente lo que se ha producido es una cierta desposesión del futuro. Este incendio tiene como inicio numerosas llamaradas, y de ahí que haya más de 100 reivindicaciones de carácter social. A pesar de ello, yo quisiera rescatar a lo menos 3 que me parecen esenciales. La primera tiene que ver con lo que usted acaba de señalar, que es la situación económica. Colombia en las últimas décadas ha tenido una estabilidad económica aparejada con ser el segundo país de la región que tiene una distribución de la riqueza más injusta, y es el octavo del mundo en este defecto. Yo me imagino que la pandemia lo único que ha hecho es agravar la situación. Sí, sin duda, yo creo que se ha agravado la situación y creo que la gente está cansada de unos programas neoliberales que han sido privatizadores, que han desmantelado políticas sociales, que han impedido que se lleven a cabo programas para promover los derechos sociales y que también han favorecido sobre todo a los grandes capitales. Yo creo que hoy en día, aunque esa economía que dio mucha estabilidad internacional parecía tener como una buena eficacia desde ese respecto, desde otros respectos tiene unas grandes deudas con la población, porque fueron programas económicos que redujeron muchísimo el Estado a convertirse sobre todo en un Estado securitario, un Estado que podría asegurar, digamos, la estabilidad supuestamente para la inversión extranjera, pero que supuso, digamos, muchos programas que terminaron precarizando mucho más a la gente y que supuso sobre todo, digamos que eh, dirigir todo el gasto público sobre todo a un gasto securitario. Eso también tiene que ver con el descontento social, porque por ejemplo la reforma tributaria que se tumbó, contra la cual la gente protestaba, incluía un gasto militar alto en unas condiciones de precariedad críticas. Y eso siempre se ha dado en Colombia, es el segundo país más desigual en Latinoamérica y es el cuarto país que, digamos, usa sus recursos públicos para gasto militar en América. El segundo aspecto tiene que ver con esta ansiedad social de una reestructuración por lo menos o una refundación de la policía, que tiene desde el punto de vista del exterior, visto desde afuera, dos grandes temas pendientes. De una parte, una unidad que, por decirlo diplomáticamente, se ha excedido en demasía en la violencia, y por otro lado, se trata de un organismo que depende del Ministerio de Defensa, con lo cual se agudiza su carácter militar que si estuviese en manos de otro ministerio. De acuerdo.
que con el mandato de Duque el guerrillero era el terrorista. Entonces, a partir del vínculo entre guerrillero y disenso de cualquier tipo, se empezó realmente a perseguir cualquier desacuerdo y eso ha implicado que la fuerza pública... Disenso es diferencia, ¿no? O sea, la persona que piensa diferente es objetivo, aclaro esa palabra. Pública persigue el derecho a la protesta y tendencialmente ve el derecho a la protesta como algo que perturba el orden público. Entonces la protesta tiende a ser criminalizada y a ser asociada con un estado de caos y de anomia que hay que reprimir. Ese es un primer punto. El segundo, de la mano con este, es buscar siempre enemigos internos, enemigos que amenazan el orden social desde una visión muy excluyente del orden social y desde una visión muy securitaria del orden social que realmente ha resultado antidemocrática, porque el derecho a la protesta y el derecho a disentir son principios básicos de la democracia, de toda democracia. Entonces creo que la gente está exigiendo que realmente la fuerza pública cambie esta mentalidad de una manera más acorde, sobre todo con el acuerdo de paz. Y en realidad hay unos puntos del acuerdo que tienen que ver con cambiar esta doctrina militar hacia una doctrina más acorde con la democracia, más acorde con el respeto de la oposición, con el respeto del desacuerdo y con el respeto de los derechos humanos en general. Doctora Quintana, usted lo ha dicho al pasar justamente el tercer aspecto tiene que ver con estos acuerdos de paz firmados en el año 2016. Y este es un país que durante todo este periodo, en estos 8 años prácticamente, se han asesinado a haber tenido alguna veleidad con movimientos guerrilleros o movimientos de izquierda. Esto es más bien un problema de país, ¿o me equivoco? Totalmente. Yo creo que el paro también es contra la destrucción de la promesa que implicaban los acuerdos de paz de acabar una guerra muy cruenta en Colombia. Y los acuerdos, aunque no solucionaban muchos problemas, y avanzaban en puntos fundamentales. Por ejemplo, digamos, políticas que tenían que ver con hacer valer realmente el derecho a la oposición. Por ejemplo, políticas que tenían que ver con programas de restitución de tierras, porque sabemos que el gran problema de guerra en Colombia ha tenido que ver con la tierra, ¿no? Ha tenido que ver con el hecho de que ha habido siempre una política de desposesión de la tierra por parte de las élites en el país, que también, digamos, ha estado vinculada con intereses de grandes capitales por usar los territorios para proyectos de extracción intensiva. Y se ha dado lo que en estudios sociales se conoce un vaciamiento territorial, que tiene que ver con incentivar la situación de caos y terror en los territorios para que la gente se desplace y esas tierras queden en manos de grandes propietarios que las dedican a extracción intensiva y extensiva. En Colombia se ha dado una reforma agraria invertida durante todos los años de guerra y el acuerdo de paz incluía puntos sobre restitución de tierras y también puntos sobre programas para la transformación de la tierra de ser cultivos de coca a pasar a ser pues, otro tipo de producción, porque evidentemente también la producción de coca tuvo que ver con el conflicto armado violento que vivimos en Colombia. Entonces creo que hay una serie de programas que están muy vinculados con hacer posible otro país, con hacer posible otro futuro, que han sido desmantelados. También, digamos, proyectos que sí se están llevando a cabo que tienen que ver con revelar la verdad fáctica que estuvo en juego en la guerra, la manera en que también todo esto fue impulsado por empresarios que se sirvieron del paramilitarismo para perseguir sus intereses. Y creo que el gobierno actual se ha dedicado a desmantelar todo esto porque hay una preocupación porque se descubre esa verdad. Y creo que el paro también va en contra de todo este desmantelamiento. Son mis 3 temas. ¿Agregaría usted alguno más? Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de salud, que al parecer, y no solo por la pandemia, se trata de algo realmente fundamental. Sí, yo creo que la gente está agotada de que sea tratada como vida que no vale la pena, porque realmente en Colombia también hemos tenido unos programas neoliberalizadores que han reducido el servicio de salud como a un derecho poco garantizado y que, digamos, han desmantelado el servicio público de salud. Entonces, la ley 100 que le promovió Uribe hace muchos años, en los 90, inició ese proceso de privatización y ahora hay una reforma a la salud que quiere acentuar esa privatización de la salud para muchos sectores públicos. Los médicos en Colombia realmente tienen unas condiciones laborales
tremendamente difíciles, ¿no? Reciben muy poco salario, tienen pocas garantías sociales, pero además la salud está a cargo de empresas privadas, las EPS, que realmente siempre ponen muchos problemas para que la gente logre tener cobertura. Entonces, ese ha sido un problema que se ha visto acentuado evidentemente en la pandemia y la gente también está cansada de no poder contar con este derecho social. Profesora, dos teorías vinculadas a la conspiración, o conspiranoicas, como le gusta decir a alguna gente. La primera dice que lo que se ha puesto en marcha en Colombia es una revolución molecular atenuada. Frase del neofascista chileno Alexis López, es decir, para resumir, una izquierda buscando el modo de crear el caos para destruir las instituciones del Estado. Sí, esa teoría es realmente problemática y recientemente el presidente Uribe la invocó. Es problemática no solamente porque tiene que ver con ideas neonazis, sino también por algo pues muy serio, y es que pretende volver objetivo militar a los ciudadanos que protestan, ¿no? Desde la idea de que quienes protestan lo que quieren es producir el caos social. Y entonces quiere hacer ver al manifestante como terrorista, que está poniendo en cuestión el orden social. Lo que me llama la atención es que esta noción de revolución molecular disipada realmente trastoca una noción que de hecho yo he estudiado bien, introducida por Félix Guattari y también trabajada por Gilles Deleuze, Así es. la idea de revolución molecular, que en realidad tenía un sentido bastante antifascista, porque lo que quería mostrar es que pues hay que cambiar nuestros cuerpos, hay que hacer toda una revolución corporal, afectiva, estética, para que podamos luchar contra esos microfascismos, contra esos fascismos moleculares que nos vuelven en policías vigilantes, que nos hacen estigmatizar a los otros, que nos hacen despreciar la diferencia, que nos hace temer porque el mundo sea múltiple. Entonces creo que paradójicamente lo que sí necesitamos desde mi punto de vista es una revolución molecular que cambie prácticas extractivas, prácticas expansivas que están destruyendo el planeta y que tienen que ver con pues un capitalismo depredador que realmente pues está haciendo el mundo invivible. Pero obviamente para el fascismo, que los cuerpos se vuelvan cuerpos indóciles, que los cuerpos quieran cambiar este estado de cosas que realmente nutre el statu quo, pues obviamente es muy peligroso. Entonces, en realidad, esta afirmación de Uribe es muy desfachatada porque pone de manifiesto todo su proyecto fascista. La segunda teoría conspiradora es la de aquella gente que acostumbra a decir lo siguiente: mire, no es nada extraño que lo que está pasando aquí tenga metida las manos Maduro. Sí, que es esa narrativa. En Colombia, por tantos años de guerra que también tuvieron que ver con las narrativas de la Guerra Fría, digamos, la persona de izquierda se considera una persona peligrosa, ¿no? Y se desfiguró pues a la persona de izquierda como el comunista, guerrillero, que también, claro, tuvo que ver, como usted lo señalaba, con el hecho de que en Colombia hubo movimientos de izquierda que justificaron todas las formas de lucha y que sí que estuvieron vinculados con movimientos guerrilleros. Pero en Colombia se han dado procesos de desmovilización que son muy importantes, pero sin embargo no se ha desmovilizado esta mentalidad de la Guerra Fría en la fuerza pública y en muchos sectores de la sociedad que siguen viendo a la izquierda como un peligro. Obviamente esa sensación de amenaza se incentivó con el hecho de que hubo este proyecto autoritario de izquierda muy desfigurado por Maduro, que realmente llevó a Venezuela a una debacle social. Entonces, me parece que en Colombia la derecha siempre ha movilizado ese temor por esa debacle para justamente impedir opciones transformativas en el país, porque evidentemente a la derecha, que se ha enriquecido con las enormes desigualdades que se dan en el país, no le conviene que pues haya un proyecto redistributivo que tenga mucha más conciencia social. Entonces tiende a desfigurar como peligroso y amenazante todo proyecto serio de transformación social. Yo sé que para la próxima pregunta me pongo de un lado y no mantengo el equilibrio que se nos recomienda a los periodistas y que yo mismo recomiendo. Pero creo que interesan mencionar estas teorías porque tengo la impresión que muchas veces, la mayor parte del tiempo, la gente que las esgrime no se da cuenta o no quiere darse cuenta que comete una tremenda injusticia y una tremenda ofensa a todos aquellos que son la mayoría y que salen a protestar en la calle de forma pacífica porque están hartas de soportar tantas limitaciones
y tantos dolores durante tantos años. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en Colombia además hay un nudo ciego que se retroalimenta, y es que por una parte están estos discursos que en realidad promueven que el statu quo no cambie, que son regresivos en derechos, que son de derecha y ultraderecha, pero por otra parte hay una mentalidad institucionalista liberal que también muchas veces teme las grandes transformaciones, y entonces estas dos mentalidades han creado nudos ciegos en el país, porque se sospecha siempre cuando hay este deseo de transformación en las personas, que hoy en día de hecho no se inscribe en ninguna opción partidista. Yo creo que la característica del paro actual es que no está respondiendo a esas configuraciones partidistas de antes. No se puede decir que sea de derecha ni de izquierda, aunque tiene una demanda, ¿no?, de transformación social muy grande. Y creo que necesita pensarse de otro modo, y digamos que no está respondiendo a las formas de representatividad tradicionales ni a los liderazgos tradicionales. Y yo creo que muchas veces por tener ese anhelo de transformación desde una lógica o desde la otra, pues justamente se invisibiliza ese deseo y se mantiene el statu quo como está. Y en realidad en Colombia hemos persistido en esta situación por mucho tiempo. Creo que la gente está harta de eso, y creo que pues este paro sí merece transformaciones de fondo. Bueno, lo voy a detener acá. Espero que el tema, realmente lo que les decía yo a ustedes, este tema realmente es hasta, yo creo que para una tesis, trae mucha información que de pronto uno no conoce de fondo, hasta uno de verdad que se queda corto estudiando toda esta información que uno empieza a ver. Y no hay necesidad de pronto de ser tan teórico ni tan conocedor para darse cuenta que la situación lleva mucho tiempo. Entonces, como yo les decía, yo los invito y las invito a que tengamos claro que no somos buenos o malos, no somos colombianos de bien, pero tampoco somos malas personas. Nosotros somos ciudadanos, y que ese derecho a ser ciudadano o persona, todos lo tenemos, y que asimismo debemos respetar pues la vida. Entonces, yo creo que esa debe ser la bandera que ustedes deben llevar siempre. ¿Sí? Que hay que porque yo tengo plata, entonces tengo derecho a pisotear al otro. O sea, con solo pensamientos de ese tipo, yo creo que ya estamos incurriendo en un pensamiento de estos que hablan ellos de izquierda, derecha, esos pensamientos de que hay que porque yo tengo, entonces tengo más posibilidades, y yo sí, ay no, que no, yo no soy ñero, o yo no soy gomelo, ese tipo de cosas, esas son las que fomentan la desigualdad social, realmente. O sea, sin irse más allá, uno se puede dar cuenta que la gente habla de algunos, ¿no? Hablan de vándalos, de, ay, esos marihuaneros. No, realmente no. Somos ciudadanos, todos y todas somos ciudadanos, y tenemos derecho a decir yo no estoy de acuerdo con eso por tal y tal motivo, por el que sea. Entonces esa es como la invitación. Yo acá les voy a dejar el enlace para los que quieran terminar, de pronto si algún familiar. Realmente aquí, si ustedes se dan cuenta, ella es una filósofa, o sea, no está expresando un interés político ni nada por el estilo, sino que simplemente ella como que ha estudiado todas estas situaciones que han pasado. Por ejemplo, lo de la guerrilla es una situación que hablaba también de que, o sea, fue un intento de la gente por tomarse como ese poder, pero en realidad la cuestión salió mal, yo digo, porque entonces vea todo lo que nos ha pasado. Hay palabras que pronto nos puede quedar como raras, unas raras, precarizaciones, que obviamente cada vez tenemos menos, los más pobres. Hablaban de polifónico, que son muchas voces. Entonces todo el mundo está opinando, todo el mundo tiene que decir algo, ¿sí? El disenso, que era lo que les comentaba, que había una diferencia en formas de pensamiento. Bueno, hay otras palabras más, que está el fascismo, hablando de ese tipo de cosas, y yo creo que los profes sociales de ustedes les pueden ilustrar mucho más sobre eso. Entonces es importante que ustedes lo tengan como muy en cuenta. Bueno, entonces en términos de eso, y como lo que habíamos mencionado frente a la posición de la institución, nosotros hemos venido teniendo pues interrupción en la parte académica durante 2 semanas. Entonces considero que en esta ocasión sí ya nos toca avanzar, porque como les decía, el cronograma no lo están deteniendo. Entonces yo tampoco quiero afectarles a ustedes la parte académica. Entonces yo creo que apenas terminemos la reunión les estaré devolviendo también trabajos. He avanzado lo que he podido, igual voy a tratar también de enviárselos para que ustedes hagan correcciones necesarias, porque hay algunos que no están siguiendo las indicaciones, entonces es importante que lo vengamos a hacer.
Y la idea de hoy sería dejarles el tema. El ejercicio de la semana realmente es más bien corto, es más bien de repasar. Y de así mismo con ese repaso ustedes hacen un ejercicio de evaluación. Listo, yo les voy a activar el ejercicio de evaluación por los 2 días, y si alguno o alguna tiene dificultades, digamos, no pudo conectarse, entonces por favor me avisan para yo volverlo a activar de hoy en 8. ¿Listo? Entonces ese sería como el proceso que vamos a seguir el día de hoy. En ese sentido, o sea, como les decía, yo les desde un principio les he planteado mi posición, pero ustedes saben que la institución está forzando a otra cosa. Entonces vamos aquí para tampoco dejarlos a ustedes como atrasados con el tema. Entonces voy aquí a pasarme al tema. Nosotros veníamos trabajando con la vez pasada bueno, habíamos dejado el tema, pero no me acuerdo. Permítanme, me paso aquí a Teams. Presente perfecto. Ajá, con Present Perfect. Y la idea es hoy avanzar con Present Perfect Continuous. Entonces, de esa manera, para poderles trabajar esa parte. Voy aquí a mostrarles aquí. Listo. Entonces, vamos a hacer como un contraste rápidamente. Una de las cosas importantes para repasar es obviamente los tiempos, ¿no? Hay que repasar ese tiempo perfecto para poder seguir teniendo como esa coherencia con el presente perfecto. Y el continuo ya es teniendo en cuenta la ing. Recordemos que cuando hablamos de cualquier tema que se refiere a continuo, se refiere a una acción en progreso. Entonces, fijo va con ing. ¿Mm? Entonces, acá les voy a hacer el contraste con un breve warm-up. Dice, read the pictures and say, to do. Do the laundry, cook dinner, wash the car, go shopping. Entonces la persona ya hizo 2 actividades, ¿cierto? Y entonces empieza a enumerar qué está haciendo. I've been shopping, I've washed the car, I haven't done the laundry, I haven't cooked dinner. ¿No? Entonces, bueno, él ya hizo estas 2 cosas. Entonces yo he estado haciendo compras, ya he lavado el carro, no he hecho el lavado de la ropa y me falta cocinar la cena, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las actividades que ha venido realizando. Son acciones que han empezado antes y me afectan ahora, o que no he hecho también. Entonces, the picture A tenemos esta persona. En the picture B tenemos aquí la gente haciendo fila, ¿no? Para el transporte público. We have been waiting here for 20 minutes. We are going to be late for the firm. Entonces, llevan 20 minutos esperando para el bus y no ha llegado. Y aquí las personas de atrás están preocupadas. We are going to be late for the film. Van a llegar tarde a la película. Entonces, la primera, what's the person doing? Obviamente haciendo to-do list, una lista de to-do. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué creen ustedes que está haciendo esta persona esa lista? Simplemente para revisar qué le falta por hacer. And the B, pues ya les he leído acá. ¿Por qué están preocupados? Pues porque el bus no ha pasado y llevan 20 minutos allí, ¿sí? Entonces vamos a ver la diferencia entre una y otra. Vamos a ver por qué. En el present perfect, como ya lo hemos visto, entonces la acción terminó en algún momento antes, ¿cierto? Pero aún me afecta, ¿sí? El tiempo en específico no es tan importante. Simplemente la persona hizo la acción. Que es lo que pasaba en la picture A. La persona empezó a enumerar qué sucedió, qué ha hecho, qué le falta por hacer. Entonces, recopilando la información que ya hemos visto, entonces, for recently completed actions, por acciones completadas recientemente, activities that happened in the past and are connected now, actividades que han pasado en el pasado y están conectadas ahora, personal experiences or changes, experiencias personales o cambios, emphasis on number, si quiero hacer el énfasis en el número, si hay una experiencia, como les comentan también las pasadas, o si hay un cambio de relevancia. Entonces, esa es la misma estructura que veníamos trabajando. Está la persona, hay que tener muy presente que cuando hablamos de he, she o it, el, ella o eso, pues usamos el has y las otras personas con have. Y el pasado participio, dependiendo, ¿no? Si es un verbo regular o irregular, ¿cierto? Que ese es como el dolor de cabeza para nosotros que hablamos español. Esos verbos, ¿cuáles son los verbos que determinan en cuáles no? Pura práctica, ¿sí? Bueno, entonces voy a pasarme aquí un poquito rápido para poder ver la diferencia con el present perfect continuous.
Action started in the past and continue in the present. Entonces son acciones que empezaron en el pasado pero aún continúan, ¿sí? Acciones en el pasado de una cierta duración que tienen visibles resultados o efectos en el presente. Past actions of certain duration will have visible results or effects in the present. Entonces son acciones que empezaron antes y aún tienen un efecto. Entonces las personas que están esperando el bus llevan esperando tanto tiempo, ¿sí? Entonces aún me afectan porque el bus no ha pasado, ¿sí? Han estado esperando, ¿sí? Generalmente expresan como enojo, irritación, molestia, o también puedo hablar de una explicación o una crítica. No, hemos estado aquí practicando tanto tiempo y nada, no funciona, por ejemplo, si quieren hablar de un programa, ¿sí? Entonces, cuando quieren hacer énfasis en cuánto tiempo vienen haciendo una acción, ahí está el presente perfecto continuo. Emphasis on duration, usually with for, since, or how long. Generalmente se encuentra la palabra for, que nos hace referencia a cuántos días, por tantos días, por 20 días, for 20 days, for 1 month, por un mes. Since 1922, de pronto hay mucha ropa escrita que dice since y dice un número, que dice desde tal fecha. O sea, Coca-Cola empezó since 19 or 1824, por ejemplo. Entonces nos indica desde cuándo empezó una acción o qué tanto tiempo lleva haciendo funcionar algo. Entonces vamos a encontrar nuevamente el has, el have y el been. Entonces ha estado, ese estado en español es el been. Sí o sí lo deben incluir y más el verbo con el ing. Entonces acá tenemos una frase. I have been reading for a good book for the past week. Yo he estado leyendo un buen libro por la semana, por el tiempo de la semana pasada. Entonces, en el pasado empecé a leer el libro, aún lo estoy leyendo y espero seguir leyéndolo. Entonces, es una acción prolongada. Empezó en el pasado y aún estamos haciendo la acción. ¿Listo? Y quiero hacer énfasis sobre el tiempo, pues también lo hago. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esa gramática? Entonces, lo que les decía. Sigue funcionando el has y el have con tercera persona. Si yo hablo de él, ella o eso, va con has. Y se le añade el been, más el verbo con ing. Si yo hablo de I, you, we, you y they, o sea, el you singular y plural, se pone have, más el been, más el ing. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, I have been cooking for an hour. Yo he estado cocinando por una hora. He has been cooking since this morning. Él ha estado cocinando desde esta mañana. Y la negativa, pues simplemente se le añade el not. La contracción, hasn't. Haven't. ¿Listo? Para hablar también de la contracción en afirmativa, simplemente se le pone la comillita y la S. Como aparece. Ah, no, aquí no lo anoté. Pero, ¿cómo hago yo para identificarlo y diferenciarlo de un is, por ejemplo? Con el been. Si yo tengo siempre que observar, ser muy observador, observadora y mirar qué palabras tengo al lado. Va con been, con ing. ¿Listo? Y la pregunta tiene la misma particularidad de los otros tiempos. Auxiliar, o sea, has o have, más la persona, más el been, más el ing, el verbo con ing. Entonces, sugerencia, y no, igual eso tenemos que tomarlo a punto porque igual nos va a servir para el ejercicio del quiz. ¿Listo? Entonces, esto tenemos que tenerlo anotadito para que lo podamos repasar. ¿Listo? Y las preguntas, tanto la pregunta como la respuesta deben estar en concordancia. Si yo pregunto por he, pues respondo por he. Es lo único que cambia la perspectiva es I. Have you been working this week? ¿Has estado trabajando esta semana? Yes, I have. No, I haven't. ¿Sí? Yo he estado, no he estado. O sea, si te preguntan a ti, yo respondo por mí. ¿Sí? Bueno, entonces sería algo así. Bueno. Hay algunas palabras que me ayudan a identificar esos tiempos perfectos. Entonces, palabras como just, ever, never, already, yet. Esas creo que también las mencioné la vez pasada. Just, una actividad que acabó de suceder. Ever, a veces dicen que siempre, pero también alguna vez, cuando está en pregunta. Never, nunca. Already, ya. Y yet, aún. Negación y pregunta. Always, siempre. How long, hace cuánto, o sea, cuánto tiempo lleva. So far, hasta ahora. Presently, since. From a starting point in the past, desde un punto que empezó en el pasado, que les decía el año, por ejemplo, desde tal año. For, por un periodo de tiempo. Today, this week, month. Y el presente perfecto continuo con how long, for y since.
Entonces, es importantísimo que ustedes miren también las palabras. Eso es lo que yo les decía. O sea, en el inglés, y uno como, digamos, aprendiz de una segunda lengua, uno tiene que ser muy observador. Entonces, uno tiene que empezar a identificar qué palabras yo puedo usar y qué me acuerdo para poderlas usar en el ejercicio. Y esas son las que me van a ayudar a identificar las estructuras o por lo menos el tema. O sea, yo no necesito ser todavía un diccionario andante para poder identificar de qué me están hablando. No, yo tengo que aprender a observar, identificar ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a observar y empiezo a identificar estas palabras, digo, ah, bueno, me están hablando de una acción que de pronto ya sucedió y que me está afectando ahora o que está en progreso. Que está en progreso, pero que también empezó antes. O ya sencillamente uno instintivamente empieza a entender de qué están hablando. A veces uno tampoco se pone a decir, oh, este es un presente perfecto, continuo, no. Pero uno puede pronto identificar por el ING que la acción está pasando en ese momento, ¿sí? Entonces uno puede identificar de pronto ciertos usos, ¿listo? Obviamente no le va a pasar a todos, a algunos pueden de pronto, otros no, uno se demora de pronto más que otros, entonces no se preocupen si de pronto digan, no, a mí se me olvidó, no entiendo bien, es normal mientras uno le coge como el tino al asunto. Bueno, entonces, una recomendación general, yo en realidad pues la actividad de Duolingo sí no se ha detenido, entonces para que por favor vamos ingresando pues a la cuestión del Duolingo. Yo acá creo que no estoy segura, creo que me falta dejarles los links. Voy a dejarles unas páginas para que practiquen, tanto en el Teams como en el blog, para que practiquen el ejercicio de los tiempos perfectos. Recomendación, también tomar notas en su cuaderno sobre lo que vimos, o sea, si ya tienen presente perfecto, entonces por favor tomamos nota de presente perfecto continuo. Las expresiones de tiempo, o sea, prácticamente serían estas dos, ¿cierto? Esta de aquí y la del cuadrito amarillo para que se puedan guiar con los ejercicios. De todas maneras, ahorita vamos a mirar algunos para poderle darle cierre a la reunión. ¿Listo? Y el quiz. Entonces voy a mostrarles acá. Les van a aparecer dos tareas, pero en realidad es la misma. Lo que pasó fue que me tocó partirla porque Teams no me permite generar un formulario aparte, o sea, no me permite generar formulario con indicaciones, pero si yo puedo, de todas maneras voy a tratar de hacerlo para que no les quede sino uno solo. Entonces acá también quedan las indicaciones. Resolver las actividades de Duolingo, acá me quedo el blog. Página, los enlaces del blog, ahorita igual les voy a poner aquí los enlaces para que puedan cacharrearle y si quieren tener puntos, entonces porfa me envían pantallazo allí con la tarea, con los apuntes para yo poderles poner puntos. La idea también es resolver el quiz y bueno, aquí yo tenía para una conversación, pero entonces yo creo que esto lo voy a dejar para la siguiente semana. Y también les voy a publicar una lista de celebraciones extranjeras para que por favor vayan eligiendo, pueden trabajar. La idea es hacer un ejercicio como ¿cómo se llama eso? Como de enseñar qué hay en esas celebraciones, ¿sí? Entonces la idea es que pueden trabajar individual o pueden trabajar en grupos, ustedes me dirán. La metodología para ese tipo de actividades, ¿cuál es? Pues yo les dejo los tipos de celebración, ¿sí? Con una breve explicación de qué son, porque digamos yo no conozco tal, ¿cómo voy a escoger así? No sé cuál es. Ustedes me indiquen si van a trabajar solos o con otra persona, ¿sí? Y asimismo hacer la consulta de la celebración. Van a haber celebraciones de varios lugares del mundo, entonces la idea es cómo hacer ese cruce de información para conocer no solamente las de aquí Colombia, pues la mayoría se me fue por negros y blancos, pero aquí hay cualquier cantidad de celebraciones, aquí celebran hasta la panela. Entonces, sí nos faltó un poquito de consulta para poder ver esa parte. Y ver cómo se parecen o en qué se diferencian con las de otros países. Generalmente tienen que ver mucho con los eventos históricos. Entonces, eso también lo vamos a ver. Y tienen que ver mucho con las costumbres, por eso es cultura. ¿Listo? Entonces, yo acá les voy a dejar esta parte. Voy a dejarles yo creo que esta parte me toca modificarla, entonces la demora es que yo la modifique y les publico la tarea como tal. Entonces, recapitulación, ponerse al día en Duolingo,
¿sí? Los que deseen pueden hacer la práctica, ya les voy a poner la página, les voy a ponerles unas 3 páginas para que ustedes elijan cuál quieren trabajar, tomar notas de lo que nos faltó y resolver el quiz. Yo les voy a dejar lo que les digo, el quiz les voy a dejar por 2 días. Si hay alguno que no pueda, no alcanzó, le pasó algo, entonces a esa persona por favor me avisa para yo volverla a activar de hoy en 8 días. ¿Listo? No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Profe, qué pena, yo tengo una. Sí, cuéntame. Es que como me parece que pues se me dañó el cargador del portátil y pues eh, fuimos por la garantía y dicen que de hoy en un mes me devuelven el portátil. Ah, carambas. Y en el computador que estoy no se puede hacer nada, está dañado, solo prácticamente me sirve las clases y ya. Carambas. En los casos de que no puedan ingresar al quiz, lo que te digo, tienen que avisar para que yo, bueno, claro está. ¿Y desde un celular tienes acceso a celular o solamente al equipo donde estás? No, profe, solamente de acá, solamente de este computador de escritorio, pues es muy viejo, la verdad, y pues ya no sirve prácticamente, solo sirve entrar a las clases y ya el celular no tengo. Ok. Bueno, entonces yo les voy a anotar allí una alternativa para los que no puedan trabajar con el quiz. O si no, también la otra, no, déjenme le echo cabeza y les hago una alternativa entonces para el quiz. Por ahora toma nota de los ejercicios de lo que vimos hoy, para que puedan por lo menos ponerse en al día. ¿Listo? Porque esa es como mi preocupación, para que no se me vayan a quedar atrás. Gracias, Juan Esteban. ¿Alguna otra Ok, inquietud profe. que pronto les surja? Entonces No, aquí. así. Ya. ¿No? De pronto pasarlo a papel para que también podamos, bueno, no a papel, técnicamente sería el ejercicio para que lo pudieras ver y lo pudieras resolver en el cuaderno. Listo. Bueno, vamos a mirar acá. Permítanme, dejo de compartir un segundo. Acá. Aquí un segundito. Bueno, entonces, como les decía, una de las recomendaciones es poner mucho cuidado a las palabras que vengan en el ejercicio. Entonces, acá, permítanme, vuelvo a compartir. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, puede que les aparezca ejercicios de completar, entonces en el ejercicio que les deje, entonces acá ustedes deben elegir la opción como adecuada. Yo trato de dejarles también como la diferencia entre presente perfecto simple y el continuo, porque a veces uno mientras está apenas trabajando estos tiempos, uno dice, bueno, se los boto juntos, pero a uno le cuesta mucho diferenciarlos. Entonces yo les hago la claridad, donde diga presente perfecto, entonces ustedes trabajan el presente perfecto, y si ese continuo, pues va con ing, entonces para que lo tengan como presente y lean muy bien la indicación. Entonces, por ejemplo, acá son esos ejercicios donde le botan a uno cualquiera de los dos y uno queda gringo, porque dice, bueno, yo no identifico muy bien dónde va cuál o cuál. Entonces dice, click on the question mark on the answer you think is correct. Entonces, se supone que yo aquí debo identificar si va presente perfecto o presente perfecto continuo. Entonces, in every football match this season. Entonces, en cada juego de fútbol en esta como temporada, porque si uno busca es también estación. ¿Listo? Entonces, he has played o he has been playing. Entonces vamos a coger cualquiera. Vamos a coger, digamos que la B. Le dice correct. ¿Por qué? Dice, in every football match this season. Porque se está hablando de que el juego de fútbol ya prácticamente finalizó. Él ha jugado. Por eso dice que se utiliza el present perfect. ¿Listo? Porque están hablando de que la actividad en ese juego de esa temporada ya finalizó. Si yo hubiese puesto he has been playing, entonces tendría que haber dicho
el tiempo en el que está desarrollando la actividad, ¿cierto? Y que todavía está sucediendo. He has been playing in every football match. Entonces, en cambio, aquí están haciendo énfasis, es como si la acción ya hubiera terminado. Ya terminó esa temporada. O sea, él ya empezó y terminó. Por eso se habla de un presente perfecto. Miremos otro ejemplo. Excuse my terrible breath. Disculpa mi terrible aroma, o sea, como mi aliento. En la A dice, I have eaten onions. Y en el B, I have been eating onions. Entonces, están hablando de una acción que empezó antes y me afecta ahora, o es una acción que empezó antes y todavía está sucediendo. O sea, para que yo tenga mal aliento es porque ya comí la cebolla o porque todavía me la estoy comiendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Ni idea? Entonces dice, excuse my terrible breath. Disculpa mi terrible aliento. Entonces, es porque la persona ya se comió la cebolla, sino como que no cayó en cuenta que tenía una reunión con alguien. Entonces, I have eaten. Entonces dicen, I have eaten no puede ser. ¿Por qué? Porque ya me la comí, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que me está afectando en este momento. He estado comiendo cebollas. Entonces, en este tipo de ejercicio, lo que yo les decía, a veces hasta para uno es difícil, porque es difícil de identificar en qué contexto va. En este sentido, lo que está bien es decir que estoy comiendo cebollas, es porque ya todavía tengo el olor de la cebolla. Vamos a mirar otro. Look at her eyes. She looks as if, mira sus ojos. Ella se ve como si ella ha llorado o como si ella hubiera estado llorando. Qué pena. ¿Sí? Cuéntame, Caroline. Era para decirle que es que no tengo muy buen internet, entonces de pronto se me cae. Entonces era para avisarle como si estoy en clase y estoy poniendo atención y toda la cosa. Entonces, como para informarle. Listo, Caroline, gracias. No, ya con este ejercicio termino, que igual ya veníamos de ratito. Listo, entonces hay que tener esto en cuenta. La acción, si la acción empezó ahora y aún me afecta, o si empezó antes y todavía se está desarrollando. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la A, dice no, ¿por qué? Porque todavía tiene los ojos rojos, entonces ella ha estado llorando. ¿Listo? Entonces, hay que tener eso presente. Entonces, si a mí me hablan de presente perfecto continuo, tengo que añadirle el been y el ing. Si me están hablando de presente perfecto, entonces have o has más el verbo en participio. Yo traté de hacerles el ejercicio un poquito más simple para que ustedes no se vayan a confundir. Listo, entonces por acá se los voy a mostrar y con eso terminaríamos. Permítanme acá. Listo, entonces permítanme acá. Entonces por favor, aquí me ven escribir obviamente el nombre completo, el grupo y describir la acción. Entonces acá, por ejemplo, bueno, aquí no se dice, pero sí dice, ¿qué ha estado haciendo? Cuando a mí me dicen, has he been doing, y está el ing, debo responder con ing. Entonces ustedes escogen cuál de estas cuatro describe mejor la imagen. ¿Listo? Y las otras, generalmente, si no están con ing, pues van con presente perfecto. ¿Listo? Entonces tienen que ser muy observadores con el ejercicio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, las de descripción generalmente son presente perfecto continuo. What has he been doing? ¿Qué ha venido haciendo el perrito? Entonces, ustedes me dicen cuál de las cuatro. ¿Listo? Y aquí hay varias de descripción. Y las de completar son present perfect. ¿Listo? Entonces, para que por favor le echen una mirada. Recomendación, primero revisar la parte gramatical para que lo puedan trabajar. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, alguna sugerencia. Quedamos en cuanto a lo del paro, entonces quedamos en alguna situación novedosa. Entonces, voy a tratar ya también de volver a activar el WhatsApp para que ustedes tengan información de pronto de parte de sus acudientes también. Y les informaré por allí, por ese medio, o si no, también puede ser por el equipo de dirección de curso, digamos, para la recolección de los insumos. Voy a comentar lo que tú me comentas, Daniel, de tu interés de colaborar. Si hay alguna otra persona que de pronto esté cerca del colegio, que iba cerca del colegio y pueda y quiera participar también con el equipo, pues bienvenido sea. Y pues yo estaré informándoles también a los profes que están allí. Espero que ya más tardecito me indiquen de pronto si hay alguna novedad o qué logística se tome para poder hacer la recolección de los elementos. ¿Listo?
No sé si hay alguna otra inquietud, de pronto, alguna solicitud, alguna cosa. ¿No? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y pues que tengan una feliz tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Lo veré. Hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, profe. Se cuidan muy bien. Hasta Que estén luego, muy bien. profe. Chao, Juan.